Imagínate esto, estás caminando sobre un piso que está, pero de verdad, tapizado de cáscaras de plátano. Uf, Cada paso que das es un cálculo de riesgo, una apuesta. Esa sensación, ¿sabes?, de peligro inminente, de que el suelo puede fallar en cualquier momento. claro. Pues esa es la descripción perfecta de lo que sienten muchísimos líderes hoy. La estrategia ya no es un maratón en un día soleado. Para nada. Es más como echarse un sprint en medio de una neblina densa mientras la pista se mueve debajo de tus pies. Totalmente. Hoy vamos a analizar a fondo justo eso. Cómo liderar cuando todo parece estar, pues, cada vez más fuera de control. Ujú. Nuestra base es un artículo muy revelador de Harvard Business Review de noviembre de 2025, de Eric Solomon y Anup Srivastava. Un gran artículo. La misión de hoy es desmenuzar las 3 grandes fuerzas que están generando este miedo y después explorar 5 estrategias muy concretas para transformar ese miedo en enfoque, en moral y sobre todo en acción. Suena bien. A ver, vamos a entrarle con todo este tema. Venga. Para darnos una idea de la dimensión de esto, el artículo arranca con una anécdota que es brutal. La de la gerente, ¿verdad? Esa misma. Una gerente senior de una empresa de tecnología global, en plena reunión, de repente se suelta a llorar. ¿Así? ¿De la nada? Llevaba meses apagando un incendio tras otro, persiguiendo cada nueva actualización de inteligencia artificial, reescribiendo planes de trabajo casi cada semana. ¿Agotador? Y para colmo, esa misma mañana le confirmaron una reestructuración que iba a eliminar puestos en su equipo. Imagínate la presión. Es que es demasiado. Se le acerca a uno de sus colaboradores y le pregunta directo, ¿voy a tener trabajo en 6 meses? Y ahí se quebró. El peso de tener que fingir que tienes todas las respuestas, se volvió insoportable. Y ese momento, esa anécdota, captura perfectamente el ambiente. Lo crucial aquí es entender que este sentimiento no es paranoia. No es debilidad personal. Exacto. Es una respuesta lógica a la colisión de 3 fuerzas gigantescas que están, reescribiendo las reglas del juego en tiempo real. ¿Cuál sería la primera? La primera, y quizás la más ruidosa, es la volatilidad política y regulatoria. Totalmente. Ya no son eventos que pasan una vez cada tanto. Ahora es el pan de cada día. Los líderes navegan entre aranceles que cambian con un tuit, regulaciones que aparecen de la nada, el riesgo de una pelea pública con un político. Es un campo minado. Pensemos en las reglas de inmigración, como las visas H-1B, que son un volado, o embargos comerciales que surgen de un día para otro. Una política en redes sociales te cambia el plan de contratación de un año. O te tira el precio de las acciones en horas. Justo. Exacto. La segunda fuerza es este nuevo mundo, saturado de inteligencia artificial. Y esto va mucho más allá de simplemente usar nuevas herramientas. Ah, claro. Está planteando preguntas casi filosóficas sobre el trabajo. O sea, ¿qué significa trabajar cuando una máquina puede hacer el análisis complejo que antes era exclusivo de los humanos? Es una pregunta existencial para muchos. Para muchísimos trabajadores, la línea entre ser aumentado por la IA y ser reemplazado por ella nunca se había sentido tan delgada, tan amenazante. Y la tercera, que a veces parece más lejana pero nos pega directo, es la fragmentación geopolítica. A ver, entiendo la volatilidad y la IA, son muy evidentes, pero la fragmentación geopolítica ¿no es algo con lo que las multinacionales han lidiado siempre? Es una excelente pregunta. ¿Qué la hace tan diferente ahora? La diferencia es clave. Fíjate, antes el juego se trataba de cómo operar en un sistema global más o menos integrado. Con reglas comunes. Con reglas comunes, exacto. Ahora ese sistema se está rompiendo. El mapa se está fracturando en bloques de poder que compiten. Estados Unidos y sus aliados, China, otros centros regionales. O sea, ya no es un solo tablero de juego. Para nada. Ahora hay varios tableros con reglas distintas. Esto significa más barreras comerciales, más sanciones, restricciones al movimiento de capital, de hardware, de datos y, lo más importante, de talento. La pregunta cambia por completo. Totalmente. Ya no es dónde nos conviene operar, sino cómo sobrevivimos en un mundo donde las reglas y los riesgos son radicalmente distintos en cada región. Es un cambio de paradigma. Ok, visto así, sí es un escenario completamente nuevo. Entonces tienes estas 3 tormentas perfectas chocando al mismo tiempo. ¿Y qué le hace eso a la mente de un líder? Aquí es donde se pone de verdad interesante, porque el efecto es neurológico. A nivel cerebral. Sí, la neurociencia nos muestra que el estrés agudo y constante hace que el cerebro desvíe todos sus recursos a una sola función: detectar amenazas. Modo supervivencia. Justo.
Pero esto tiene un costo altísimo. Por un lado, reduce tu campo de visión, solo ves los peligros inmediatos y dejas de ver las oportunidades. Te vuelves corto de vista. Y por otro, literalmente agota tu capacidad creativa. Tu mente se obsesiona con evitar pérdidas en lugar de buscar ganancias. O sea, te pone en modo defensivo permanente. Y supongo que eso se traduce en comportamientos muy específicos en la oficina, ¿no? Exactamente. Vemos 3 patrones muy claros y, la verdad, destructivos. A ver. El primero es el aplazamiento de decisiones disfrazado de prudencia. El clásico, vamos a esperarnos un trimestre más. Ese mero. A que haya más claridad. Pero en este entorno, la claridad total nunca llega. Y mientras, la empresa se paraliza. Se congela la contratación clave, la inversión en tecnología, se pierde la inercia. El segundo me lo sé de memoria. El exceso de control. Uf, sí. El miedo es el combustible de la microgestión. De repente, todos son listas de verificación, reportes. Se reemplaza la confianza por los principios. La conversación cambia de cómo creamos valor a cómo evitamos pérdidas. Y la iniciativa de la gente se muere. Se apaga. Y el tercero, que para mí es el más peligroso, es la pérdida de la narrativa. ¿A qué te refieres con eso? Sin una visión clara y constante que sirva como brújula, cada equipo empieza a optimizar para su propia supervivencia. Sálvese quien pueda. Prácticamente. Hacen lo que es más seguro para su departamento, aunque vaya en contra de la estrategia general. Y el resultado es una organización que parece muy ocupada, pero que en realidad no va a ningún lado. Llena de movimiento, pero vacía de propósito. Justo eso. Es un panorama bastante desolador. Parálisis, microgestión, falta de rumbo. Suena a una receta para el fracaso. Entonces, si un líder se reconoce ahí, ¿cuál es el primer paso? Justo ahí está la clave. La tarea del liderazgo moderno no es tratar de eliminar el miedo, porque, vamos, eso es imposible. Y hasta deshonesto. Exacto. La verdadera tarea es transformar esa energía caótica en enfoque y en coherencia. Y eso no se logra con discursos, sino rediseñando los sistemas con los que opera la empresa. De acuerdo, vayamos a lo práctico. El artículo propone 5 acciones concretas. La primera es construir un sistema de inteligencia de políticas, no un molino de rumores. La idea es muy potente. Cuando las noticias de un nuevo arancel te llegan por redes sociales, el pánico se esparce más rápido que los hechos. Cierto. El antídoto es crear una estructura formal para procesar esa información. Imagina una mesa de políticas con gente de legal, finanzas, recursos humanos, que se reúna religiosamente cada semana. Suena un poco burocrático. ¿No se vuelve otra junta inútil? Se evita siendo increíblemente disciplinado con el resultado. El trabajo de esa mesa no es debatir horas, es producir un informe de una página súper claro. ¿Y qué dice ese informe? Distingue 3 cosas. 1. ¿Qué ya se confirmó oficialmente? 2. ¿Qué es probable que pase? Y 3. ¿Qué es puro ruido? Y muy importante, la mesa debe establecer umbrales de respuesta. Para no reaccionar a todo. Exacto, para no reaccionar impulsivamente a cada titular. Se trata de pasar de la ansiedad a la inteligencia. Me gusta. Es como un filtro de pánico para toda la organización. Justo. El artículo pone un ejemplo buenísimo de una empresa global de streaming. Crearon un informe de señales semanal. Ok. Cada lunes, el equipo ejecutivo lo revisaba y solo tenía 3 opciones para cada punto. Ninguna acción, preparar contingencia o actuar ahora. Simple y directo. El resultado no fue que la incertidumbre desapareciera, sino que las reacciones de pánico se contuvieron. La organización se volvió más tranquila porque respondía a análisis, no a rumores. Ok, eso ataca la incertidumbre externa. Pero, ¿qué pasa con las grandes decisiones internas, como lanzar un nuevo producto? El miedo a equivocarse ahí debe ser paralizante. Totalmente. Y eso nos lleva a la segunda estrategia. Optar por opciones reales, no por apuestas binarias. ¿Apuestas binarias? ¿Te refieres a un todo o nada? Exacto. Un compromiso de vamos a invertir $50 millones en esta nueva fábrica. ¿Es un sí o no? ¿Blanco o negro? Lo cual es aterrador cuando el futuro es tan impredecible. Precisamente. Las opciones reales son lo contrario. Son inversiones más pequeñas y por etapas.
inviertes un poco, aprendes del mercado y solo si la evidencia es positiva, inviertes más. Limitas la pérdida. Limitas tu pérdida potencial al máximo, pero mantienes la puerta abierta a una gran ganancia. Es como comprar un boleto de lotería barato en lugar de apostar toda tu casa en un volado. Suena muy bien en la teoría, pero ¿no podría ser visto como falta de convicción? ¿Como indecisión? Es un riesgo, pero se mitiga con comunicación. No lo presentas como no estamos seguros, sino como estamos usando un enfoque inteligente para navegar la incertidumbre. ¿Y cómo se implementa? Divides las grandes iniciativas en hitos con puntos de control de aprender, luego gastar. La siguiente ronda de financiamiento no se libera por cumplir una fecha, sino por presentar evidencia concreta. Pruebas piloto, adopción de clientes. Justo. Citan el caso de una empresa de software desarrollando funciones de IA. En vez de una gran apuesta, financiaron 3 pilotos pequeños. Uno fracasó rápido y barato. Otro evolucionó. Y el tercero mostró un potencial enorme, y a ese sí le metieron todos los recursos. Convirtieron una apuesta riesgosa en un portafolio de apuestas. Exacto. Hablando de IA, esa es la tercera estrategia. Crear una doctrina operativa de IA. Me parece fundamental, porque la ansiedad que genera en los equipos es enorme. 100%. Siento que esto es más sobre manejar el miedo de la gente que la tecnología en sí, ¿no? Es que justo de eso se trata. La tecnología se puede gestionar, pero el miedo de los empleados a ser reemplazados es lo que puede sabotear cualquier iniciativa. Por eso necesitas una guía muy simple y muy humana. ¿Qué debe tener esa guía? Debe aclarar, con todas sus letras, dónde la tecnología va a aumentar el trabajo y dónde, siendo honestos, podría reemplazar roles. Y si es así, ¿cuál es el plan para esa gente? La honestidad es traba, entonces. Es la base de la confianza. Además, la doctrina debe nombrar campeones de IA en cada área, gente con permiso para experimentar y compartir lo que aprenden. Y poner límites, supongo. Límites y barreras de seguridad muy claras sobre el uso de datos y, fundamental, crear rutas claras para que la gente adquiera nuevas habilidades. El mensaje es, esto está pasando y así te vamos a ayudar a ser parte del futuro, no una víctima de él. El ejemplo del CEO de la empresa minorista es muy potente. Publicó una doctrina de una sola página. Tenía 3 líneas rojas para que no se usaría la IA. 3 casos de uso prioritarios. Y un compromiso explícito de recapacitar al personal. Con un solo documento, reemplazó los chismes de pasillo por un plan claro y compartido. Y esa claridad me lleva a la cuarta estrategia. Proteger el tiempo para la visión como un activo crítico. Que puede sonar muy simple, pero es increíblemente difícil de ejecutar. A ver, explícame eso. Porque en la práctica, un líder vive apagando fuegos. ¿Cómo proteges tiempo para el futuro cuando el presente está en llamas? Es que ese es el error. Creemos que la estrategia es algo que hacemos cuando hay tiempo. En este entorno, si no agendas la estrategia, no existe. Se la come la urgente. El miedo y la urgencia operativa se roban el recurso más escaso, la atención de los líderes. Las acciones son concretas. Agendar bloques de tiempo fijos para pensar en estrategia y tratarlos como si fueran una reunión con tu cliente más importante. Son inamovibles. Pero seamos realistas, siempre va a haber una crisis. No se trata de ser perfecto, se trata de cambiar la cultura. La historia de la presidenta de una editorial es el mejor ejemplo. Se dio cuenta de que su agenda era una cadena de reuniones reactivas. ¿Me suena familiar? Rediseñó su calendario y bloqueó 2 mañanas a la semana, martes y jueves, exclusivamente para estrategia. Sin juntas de estatus, sin llamadas de crisis, sin correo. Y le pidió a su equipo directivo que hiciera lo mismo. ¿Y funcionó? El mensaje que mandó fue potentísimo. Diseñar el futuro es parte central de nuestro trabajo, no un lujo. Al principio fue difícil, pero la organización aprendió a resolver más cosas sin escalar, porque sabían que el tiempo de los líderes estaba protegido. Es una declaración de principios hecha con el calendario. Me gusta. Y eso nos deja con la quinta y última estrategia. Fortalecer la resiliencia geopolítica y de la cadena de suministro, juntas. Exacto, porque ya no son 2 temas separados. La geopolítica no es ruido de fondo, es el escenario donde se juega el partido. Y eso requiere un diseño activo, no una reacción pasiva. Totalmente.
Me fascinó el ejemplo que dieron de la empresa de materiales que hacía simulacros de guerra geopolíticos. Suena un poco extremo, ¿no? Suena extremo, pero en el mundo de hoy es simplemente prudente. Cada trimestre un equipo analizaba un escenario hipotético. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si mañana China restringe la exportación de este mineral clave? ¿O qué hacemos si hay un ciberataque masivo a los puertos de tal región? Y diseñaban planes de contingencia. Mapeaban dependencias, diseñaban planes y establecían protocolos. La redundancia, que antes se veía como ineficiencia, ahora es una prima de seguro que tienes que pagar. Y me imagino que les sirvió. Cuando una restricción de importación real finalmente ocurrió, no entraron en pánico. Se vieron afectados, claro, pero no tuvieron que cerrar la producción por completo. El plan B, C y D ya estaba diseñado. Ya habían tenido esa conversación bajo presión simulada. No en medio de la crisis real. Visto así, tiene todo el sentido. Entonces, si juntamos todo, el mensaje no es deja de tener miedo, es Acepta el miedo y construye sistemas para canalizarlo. Precisamente, la era del miedo es una realidad, pero la parálisis es una elección. una elección. El trabajo del líder hoy es mantener a flote la operación y al mismo tiempo construir estos nuevos músculos de resiliencia sin abandonar la ambición. Se trata de elegir el coraje por encima de la certeza. Porque la certeza ya no existe. Exacto. Y al final, la gente en los equipos no espera que sus líderes sean videntes. Lo que necesitan es honestidad sobre lo que no se sabe y una narrativa clara que conecte el trabajo de hoy con una misión a largo plazo. En tiempos de incertidumbre, la confianza se convierte en la moneda más valiosa de todas. Sin duda. Los líderes están en una encrucijada. Un camino es el del bombero permanente. Vivir reaccionando a los shocks diarios, agotado y sin dirección. El otro camino. Es el del arquitecto. Dedicar tiempo y energía a construir estos nuevos sistemas, habilidades y mentalidades que restauran el verdadero núcleo del liderazgo, que es la visión. Es elegir construir un barco más fuerte en lugar de solo achicar el agua. Me gusta esa analogía. Y todo esto plantea una pregunta importante para quien nos escucha. En un entorno así, ¿cómo puede una organización medir no solo la ausencia de miedo, que es imposible, sino su capacidad para transformarlo activamente en un motor? Un motor de claridad, de valentía y sobre todo de un propósito compartido.